Hola, soy Mauricio Espina, fundador de Proyectiza y esto es Mr. Project, un espacio donde comparto contigo mi experiencia en dirección organizacional de proyectos para ayudarte a certificarte, crecer profesionalmente y liderar con impacto. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto, el segundo proceso de la gestión de integración según el PMBOK 6. Es este proceso clave, ¿por qué? Porque en realidad lo integra todo. En el plan de dirección de proyectos se define cómo se va a ejecutar, cómo se va a monitorear e incluso cómo se va a cerrar el proyecto. Dentro de las entradas claves están el acta de constitución de proyecto, porque es en el acta donde defines, en gran medida, como lo habíamos visto en otro episodio, el norte del proyecto. Es ahí donde haces alineación de objetivos, un tema fundamental. Entonces, el punto de partida es el acta de constitución. También aparece como parte de las entradas las salidas de otros procesos. ¿Y eso por qué pasa? Porque los diferentes procesos de alcance, de tiempo, de costos, de recursos, etcétera, pues van definiendo diferentes entregables. Y lo que ocurre con este proceso es que toma esos entregables y los integra. Integra quiere decir que los va revisando, los va recortando donde se necesite, los va modificando de tal manera que las partes comiencen a constituir un plan integrado, es decir, que sea coherente, que responda a una filosofía de ejecución, y eso es un trabajo de todos los días, porque es muy fácil que a medida que vas viendo elementos específicos del plan de proyecto, de estas perspectivas de alcance, tiempo, costos, recursos humanos, compras, etcétera, pues se empieza a caer en contradicciones. Eso es normal, eso es normal. Lo importante es tener un proceso integrador y en este caso es el plan de dirección de proyecto. Entonces tu labor es ir viendo qué va saliendo de los diferentes procesos y un poco vas ajustando justamente para que tenga una lógica. Entonces, por eso es que aparece curiosamente cómo entra las salidas del resto de procesos. Los factores medioambientales de la empresa, por supuesto que son muy importantes, en la medida que pues, no podrás gerenciar en el vacío del espacio. Obviamente, seguramente estás en el contexto de una empresa o en el contexto de un inversionista, etcétera. Y los activos de los procesos de la organización, específicamente en este caso, todo lo que tiene que ver con metodologías, todo lo que tiene que ver con repositorios de información, bienvenidos sean. Todo eso te va a servir. Dentro de las herramientas que se utilizan, por supuesto, siempre estará el juicio experto para saber qué procesos tienen sentido profundizar, cuáles puedes utilizar de forma parcial. Eso es un arte, ¿sabes? La experiencia a uno poco a poco le va enseñando qué cosas tienen sentido siempre, qué cosas a veces solo tienen sentido en ciertos contextos. Entonces ahí el gerente de proyecto hace su magia, ¿no? Saca su arte. También está la recopilación de datos con una serie de técnicas entre las que se cuentan las tormentas de ideas que tienen unas reglas específicas. Las listas de verificación, los grupos focales, las entrevistas, siempre, yo diría que casi siempre las habilidades interpersonales son muy importantes. Y en este caso, el gran aporte es que tienes que hablar con mucha gente de perspectivas súper diferentes. Entonces tienes que hablar con alguien de compras que tiene su propia óptica de las cosas. También vas a hablar con las personas de operaciones, pero también vas a hablar con la gente de mantenimiento, vas a hablar con muchísima gente con ópticas diferentes. Yo diría que todos quieren lo mismo, es decir, que todo salga bien, pero están viendo el mismo objeto llamado proyecto con ópticas diferentes. Y eso es lo interesante, y eso potencialmente puede ser incendiario en la medida que pueden darse conflictos, y ahí es donde las habilidades interpersonales son importantes. Porque recuerda, al final tu trabajo es liderar, ¿sí? Y hacer que las cosas ocurran. Y eso quiere decir que vas a tener que ayudarle a mucha gente a que se ponga de acuerdo, a navegar un montón de complejidad, y eso va a requerir mucha habilidad interpersonal. La primera es que tú no te frustres. Si tú eres el primer frustrado como líder de proyecto, hay problemas, porque a tu alrededor hay mucha más gente que está frustrada. Entonces ese no puede ser tu aporte. Tu aporte justamente es proveer luz, a veces en situaciones
complejas, donde tú dices, oye, nos metimos en un nudo, pero pues si hay un nudo muy fuerte, te toca sentarte y deshacerlo. Y por supuesto, reuniones y todo lo que tenga que ver con comunicación es súper útil. Al final, la gran salida es el plan para la dirección de proyectos que compone una serie de planes subsidiarios, pero no es la suma de cosas. No es que esto sea sumar cosas, no, esto es integrar, esto es alinear y eso requiere bastante trabajo. De hecho, tu trabajo va a ser que salga un trabajo lo menos voluminoso, que haya un plan de dirección de proyecto lo menos voluminoso, pero lo más inteligente posible. Y eso en nuestro medio latinoamericano es a veces contraintuitivo. Todavía en nuestros países persiste que a más trabajo, más volumen de trabajo y que si presentas un documento pequeño, pero muy bien estructurado, pues trabajas menos. Trata de estar preparado para eso. Eso puede ser un poquito desagradecido, pero te llamo primero desde acá, te doy energía y siéntete bien de entregar un plan de proyecto pequeño, compacto, que seguramente sí mucha gente va a valorar, otros no, pero ten la tranquilidad de que estás haciendo las cosas bien. Eso le va a ayudar mucho al proyecto. Si por otro lado lo que haces es sumar cosas y entregas un documento de 2 kilos, eso no, eso es mala señal, ¿sabes? Eso es mala señal. Quiere decir que sumaste cosas, pero no las estás integrando. Piensa en lo siguiente, tienes que armarte una cartilla. Yo no le diría libro, yo le diría cartilla o un cuaderno que todas las personas del proyecto carguen debajo del brazo. Entonces debe ser una cartilla pequeña, de nada te ganas si haces una cosa gigante que nadie se va a leer, ya perdiste. Perdiste tu tiempo, estás desperdiciando el tiempo de los demás. Entonces, a mí personalmente, y esto no es una regla de ninguna manera, pero es mi opinión, me gustan los planes de dirección de 20, 25 páginas. Y ya si se me requieren muchas más cosas, pues eso hace parte de los documentos, cosa que te voy a explicar más adelante, porque te va a ayudar un montón, en especial, primero a que no armes planes de dirección de proyectos gigantescos, y a que pases muchas preguntas del examen. Y es la diferencia que existe entre un plan de dirección de proyecto y los documentos de proyecto. Más adelante te cuento esa historia. Mira, dentro de los planes de gestión subsidiarios, es decir, ¿qué es un plan de gestión? Y por tanto subsidiario en la medida que es una parte de un gran plan de dirección de proyectos. En esos planes tú defines cómo vas a abordar cada una de las perspectivas, incluso cómo las vas a planear y sobre todo cómo, cuando entres en ejecución, cómo lo vas a manejar, si se va a dar un cambio en esa perspectiva, cómo se maneja y también si llegaras al cierre digamos, tuviera lugar algún trabajo relacionado con esa perspectiva, también cómo va a atender. En todo caso, el plan de dirección de proyecto es un poco la hoja de ruta y es a través del proyecto mucha gente te va a preguntar, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Esto cómo lo manejamos? Pues es ese documento el que quería responder las preguntas claves. Todas no, porque entonces estaríamos frente a un documento infinito, pero sí las preguntas claves o por lo menos que nos dé señales de cómo atendemos ciertas cosas. El primer plan subsidiario es el plan de gestión de alcance, ¿sí? Es donde defines exactamente cómo se va a definir el alcance, cómo lo vas a monitorear, cómo lo vas a controlar, cómo lo validas. Más adelante vamos a ver los procesos específicos. También un plan de gestión de requisitos. Los requisitos son interesantes. De hecho, los requisitos son como la base del alcance y por tanto la base del proyecto. Le digo a mis clientes, preocúpate primero por entender la necesidad, es decir, los requerimientos, es decir, los requisitos. Entiende primero la necesidad y después propones una solución. Suena como que es muy obvio, ¿verdad? Pero la verdad es muy común que saltemos casi que sin darnos cuenta a la solución. Y por allá, cuando llevamos un año de trabajo y nos hemos gastado un montón de plata y energía, empezamos a cuestionarnos si esto era lo que necesitábamos. Eso es terrible. Eso es terrible. Le pasa a mucha gente. Creo que nadie se ha salvado de eso, pero como tú como project manager, sí deberías tener la solvencia conceptual y la disciplina para decir, no, espérate, espérate. Esperemos, primero entendamos la solución, entendamos la necesidad y después proponemos una solución. Créeme, eso te va a ahorrar un montón de líos y un montón de desperdicio de tiempo, dinero y energía.
También tenemos el plan de gestión de cronograma, cómo se va a manejar todo el tema de tiempos, de cronograma, etcétera. Aquí lo que les puedo decir como adelanto es que hay muchos cronogramas que no están atrasados, sino que están mal hechos. O sea, no es que el proyecto vaya lento, sino que es que el cronograma de entrada está mal hecho. Te invito, cuando podamos sacar ya el episodio de tiempos, a revisarlos con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos una deuda técnica gigantesca en el tema de cronogramas. Somos muy malos haciendo cronogramas. Te la suelto así sin anestesia. Quizás, y voy a seguir un poquito ahí duro, pero es como siempre, con cariño, no le damos importancia al tiempo. En nuestra región le damos importancia al dinero, a la plata, pero al tiempo no tanto. Y cuando llegue el momento voy a argumentar ese punto que puede llegar a ser muy duro, y seguramente no todos van a estar de acuerdo y no tienen por qué estarlo, pero sí tengo mi opinión que nosotros no valoramos suficientemente el tiempo. También aparece el plan de gestión de costos, o sea, todo lo que tiene que ver con presupuesto, cosa que casi siempre hacemos mejor que lo del tiempo. Plan de calidad. Mucha gente y muchos clientes me dicen, no, Mauricio, pero es que aquí ya tenemos área de calidad. Eso no es lo mismo. A menos que el área de calidad y tus procesos de calidad cubran proyectos, tendrás que hacer lo tuyo. Casi siempre las áreas de calidad se ocupan de los procesos operativos, pero no de los proyectos. Entonces siempre hay un vacío gigantesco ahí. El plan de gestión de recursos, cómo vas a manejar todo tipo de recursos, desde los humanos hasta los técnicos, los consumibles en términos de materiales, etcétera. El plan de gestión de comunicaciones, el plan de gestión del riesgo, plan de gestión de adquisiciones. Recuerda que adquisiciones son compras, pero también cómo consigues recursos al interior de la organización. Pasa constantemente, por ejemplo, que los proyectos se atrasan porque una compra no estaba lista, ¿verdad? Entonces, siempre decimos, no, es que nosotros lo estamos haciendo bien, pero es que compras no nos ayuda. Noticias. Esa coordinación hace parte de tus responsabilidades como project manager, así que tampoco puedes escurrir el bulto, como decimos en Colombia, no te puedes sustraer de esa responsabilidad. Plan de involucramiento de interesados o stakeholders, asunto importante también, porque mantener a los diferentes interesados comprometidos hace parte de nuestro trabajo. Esos son como los planes subsidiarios grandotes. Además de los planes subsidiarios, el plan de dirección de proyectos se compone de las líneas base, que en mi época se llamaban líneas base de desempeño. ¿Eso qué es? La línea base de alcance, ¿verdad? Específicamente le estoy hablando del scope statement o el enunciado de alcance, la estructura de desglose de trabajo EDT, alias WBS, Work Breakdown Structure, y el diccionario de esa WBS, ¿verdad? Esas son como las líneas base de desempeño en términos de alcance. También la línea base del cronograma, y ahí te estoy hablando básicamente del cronograma del proyecto como tal, con calendario y todo ese rollo. Las líneas base de costo, o sea, presupuesto. Esas son las líneas base de desempeño. ¿Por qué hacer esa distinción? Esa distinción, mira, ¿qué ocurre? Tú sabes que un proyecto, tú sabes cómo va un proyecto, es decir, si el proyecto va bien o mal según la línea de base de desempeño. Con eso tú sabes si estás cumpliendo en términos de alcance, cronograma y costos. Por eso se le dice así, línea base de desempeño. Pero adicionalmente, de cómo va el proyecto, es decir, si está cumpliendo el proyecto, tú tienes que medir cómo está siendo gerenciado. Y ahí hay un tema un poquito cualitativo. Puede ser que un proyecto te esté cumpliendo, pero tu gerente de proyecto o tú como gerente de proyecto no estés cumpliendo el nivel de gerencia de proyecto que genera valor. Recuerda, hay mucho más que lo objetivo, hay mucho más que los simples fierros. O sea, está bien, tú puedes estar avanzando súper bien, pero puedes estar súper tratando mal a ciertos stakeholders. Entonces, estás dañando el negocio, estás destruyendo valor a pesar de que vas bien, ¿verdad? O puedes no estar gestionando correctamente el riesgo. Entonces, va súper bien en alcance, va muy bien la plata, pero estás exponiéndote a un nivel de riesgo que la organización o tu inversionista puede sentir que no es aceptable. Entonces no estás gerenciando bien. Entonces hay dos perspectivas. La línea base de desempeño te ayuda a entender si el proyecto objetivamente va bien o mal. Y los planes subsidiarios también te sirven para entender el nivel de gerencia porque el nivel de gerencia también agrega valor.
Voy a seguir dando vueltas en ese concepto. Puede ser que tú entregues un proyecto con el alcance, el cronograma y el presupuesto, cumpliendo la línea base de desempeño, pero que el cliente decida jamás en la vida volverte a contratar. ¿Eso es bueno? ¿Eso es éxito? Yo diría que no. Fíjate, el valor se genera tanto en términos objetivos como en términos subjetivos. Por eso aparecen esos elementos. De forma emergente, últimamente han aparecido nuevos elementos en el plan de dirección del proyecto, que no aparecen formalmente a veces, pero si vas a presentar el examen PMP, seguro te los van a preguntar. Y ten cuidado, porque en el PMBOK no aparecen tan claros. El primero es el plan de gestión de cambios. Y está buenísimo. Yo siempre lo uso y siempre se los propongo a mis clientes, porque es en los cambios donde las cosas se ponen muy complejas, donde la complejidad se ve de forma muy, muy, muy específica, muy clara. Entonces está bueno pensar con antelación en los tipos de cambio que pudieran darse y armar un pequeño protocolo que te indique entonces cómo se maneja. ¿Sí? El plan de gestión de la configuración también casi siempre lo uso y eso tiene que ver con la gestión de la documentación. Ejemplo, cuando estás en un proyecto de ingeniería tienes un montón de diseños, el diseño eléctrico, el diseño hidráulico, el diseño estructural, y cuando ocurre un cambio tienes un gran riesgo y es que estés, por ejemplo, en la versión 3 del diseño estructural. Pero claramente eso tiene un efecto sobre el diseño hidráulico, pero el diseño hidráulico se quedó sin actualizar y en el fondo se te va armando un gran lío porque tienes toda la documentación en diferentes versiones y no necesariamente te van a encajar. Entonces el plan de gestión de la configuración te ayuda un montón en eso, en proyectos complejos que generan muchísimo diseño, muchísimo conocimiento, vale la pena. Vale la pena eso porque si no vas a tener grandes dolores de cabeza. Por supuesto, también aparece como parte, digamos, de todo esto el ciclo de vida de proyecto que debe expresarse dentro de ese documento concreto del que te hablo, llamado plan de dirección de proyecto. El enfoque de desarrollo, es decir, se va a tener un enfoque híbrido o iterativo o predictivo, todas estas cosas. ¿Verdad? Y constantemente también deberías definir el protocolo para estar revisando y actualizando el plan de dirección de proyecto. El libro, de hecho, menciona que esto puede hacerse una vez o varias veces. Mi opinión es que esto casi nunca se hace una sola vez, por pequeñito que sea el proyecto. Casi siempre lo haces varias veces. ¿Por qué? Porque las condiciones van cambiando, tú planeas una cosa, vas encontrando otra y es normal, absolutamente normal, que haya que hacer actualizaciones. Entonces también debes armar un cierto protocolo para revisar constantemente el plan de gestión del proyecto. Ah, ya se me estaba olvidando. La distinción entre el plan de dirección de proyecto y el documento del proyecto. Primero, te invito a mirar bien la tabla. En mi libro PMBOK 6 dice tabla 4 raya 1, plan para la dirección del proyecto y documentos del proyecto. Esto puede llegar a ser confuso, pero es importante, ¿sabes? Es importante para el examen y es importante para la vida. Cuando tú ves un plan de dirección de proyecto de 500 páginas, normalmente lo que ocurre es que el líder de proyecto confundió el plan de dirección de proyecto y los documentos de proyecto. Cuando tú estás planeando un proyecto, tú generas un montonón de documentación. Sí, pueden ser 500 páginas, un montonón. Entonces, dentro de toda esa información aparecen todos los estudios que hiciste para definir actividades, la lista de actividades, el registro de supuestos, las estimaciones de tiempo, de costo, bueno, un montón de cosas. El PMBOK hace una distinción. Entonces, lo que dices, mira, en el plan de dirección de proyecto, que es un documento súper pequeñito, se incluyen, yo estoy leyendo aquí como 18 elementos. Entonces aparece el plan de gestión de alcance, requisitos, todos los que ya les he leído, ¿verdad? Todo lo demás se considera documentación del proyecto. Obviamente, esa documentación sirvió para hacer el plan de dirección de proyecto, pero la distinción se da justamente para que mantengas liviano, dirían mis argentinos, mis amigos argentinos, magro, eh, muy delgadito, muy pequeñito y compacto el plan de dirección de proyecto. Todo lo demás, guárdalo en una carpeta de forma ordenada. Seguramente tú en el plan de dirección de proyecto vas a hacer referencias, entonces diríjase a tal documento de proyecto. Pero recuerda, el plan de dirección de proyecto son 18 elementos y el resto
se consideran documentos de proyectos. Documentos de proyecto no menos importantes para nada, pero es un montón de documentos que se generan. Un poco la filosofía aquí es mantener el plan de dirección de proyecto delgadito y haz muchas referencias a la documentación, pero no juntes todo porque entonces se hace inmanejable las cosas. Tenlo presente porque en el examen te van a preguntar por eso. Entonces van a aparecer preguntas como, ¿es parte del plan de dirección de proyecto? Y muchas cosas van a quedar excluidas y tú no vas a entender por qué. La respuesta es porque se considera no plan de dirección de proyecto, sino documento del proyecto. Y el estándar hace una diferencia marcada entre las dos cosas. Todo fue utilizado para planearse, pero existe esa distinción. Entonces, que no te pase que tal vez fallas algunas preguntas por esto que considero un detalle y piénsalo para la práctica. Recuerda, puedes tener tu plan de dirección de proyecto de 30 páginas y tienes una serie de carpetas bien estructuradas en tu SharePoint o donde estés. Obviamente con la documentación específica y lo que debes hacer en el plan de dirección de proyecto es armar buenas referencias y sale. De esa manera puedes sacar un muy buen plan de dirección de proyecto. Espero que esta información te esté sirviendo. Te invito a revisar las descripciones. Recuerda que ahí vas a encontrar el playlist de, por ejemplo, el PMBOK, etcétera. Eso lo menciono porque voy a estar publicando otros tipos de información y si no quieres perder el hilo, pues te puedes ir a un playlist, ¿verdad? A propósito, estas frases ya las estoy aprendiendo. Esta es la primera vez que lo voy a mencionar y es, por favor, suscríbete. La mayoría de las personas que están escuchando este naciente programa no se están suscribiendo y eso ayuda un montón a que se promueva el programa y muchas más personas lo puedan escuchar. Entonces, dale a la campanita, etcétera. Eso todavía no me lo he aprendido muy bien, pero sí ayuda un montón si te puedes suscribir. Además, cuando publiquemos un nuevo capítulo, pues te aparece ahí en las alertas en la aplicación o en la plataforma que estés utilizando. Así que te lo agradeceré. Espero que esta información te haya sido útil y como siempre, encantado de estar contigo acá. Hasta pronto.